Listo. Bueno, muy buenas noches para todas y todos aquí en el auditorio y para quienes están conectados en esta sesión de Ameba, una nueva sesión de Ameba. Hoy tenemos una presentación de paper que va a ser en este momento David Duque, que es astrónomo de la Universidad de Antioquia, y nos va a presentar un paper suyo. Bueno, en realidad este es un paper que escribió con la profesora Lauren Flor, que también está aquí presente, y conmigo. Es un paper en astrobiología. Antes de darle la palabra a David, quería contarles que hoy comenzamos el curso de astrobiología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Para quienes nos están escuchando por aquí en línea, son bienvenidas y bienvenidos al curso cuando quieran asistir, tanto presencialmente como en línea. Sergio, que no se pierde la movida un catre, está, como lo vieron hoy, pues si tuvieron la oportunidad de verlo, está transmitiendo algunas de las lecciones en línea. Este próximo jueves vamos a tener una sesión, un panelcito muy chévere sobre lo último en guarachas en astrobiología y el futuro de la astrobiología, incluyendo, por ejemplo, el efecto que tiene la inteligencia artificial, así que no falten. Si son estudiantes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, pueden matricular el curso como el curso lectivo en biología o en astronomía, como un curso por fuera de la carrera. ¿Por qué menciono esto? Lo menciono porque dentro del curso, para dinamizar un poco estas presentaciones de papers en Ameba, hemos incluido un estímulo para los estudiantes que digamos que están en el curso, de modo que puedan presentar entonces un paper o revisar uno de los papers que presentamos aquí en el Club de Revistas. Entonces, don David, bienvenido, hermano. Mucho gusto y me alegra mucho estar en este espacio. Yo estaba en Ameba desde hace muchos años. Claro, de toda la vida también, claro. Y me alegra pues mucho poder contribuir ya con la investigación en la astrobiología. Yo les vengo a presentar un trabajo que pues, bueno, este artículo es fruto de un trabajo que estoy haciendo con Jorge y con Lauren, y nosotros lo que estábamos buscando era mirar si es posible, mirar como qué posibilidades tiene la inteligencia artificial para ayudar en la búsqueda de biofirmas. Entonces, la manera que encontramos como de primera es como entrenar o mirar si se puede clasificar planetas como interesantes o no interesantes en términos astrobiológicos para luego poder seguir estudiándolos con más detalle. Y ahí creemos que la inteligencia artificial que aprende a partir de datos puede ser una muy buena estrategia para tener, entre comillas, un buen ojo al momento de seleccionar un planeta. Pero bueno, entonces, ¿qué es una biofirma? Como lo primero, porque estamos buscando biofirmas, pero ¿qué son? Cuando uno está buscando vida más allá de la Tierra, tiene que pensar entonces como qué voy a encontrar, qué estoy buscando. Entonces, el concepto de qué estoy buscando es una biofirma, que son señales que uno puede asociar muy estrechamente como un producto de la vida. Señales puede ser un patrón, un objeto, algún mensaje, pero lo importante es que yo pueda ver que esa señal es producto de un proceso biológico, o puede ser el mismo ser vivo. Pero también me tengo que asegurar de que no viene de otras fuentes posibles. Por ejemplo, yo encuentro un rostro en Marte. Ese rostro en Marte parecería que lo creó una civilización, pero podría ser también una formación rocosa. Entonces, tal vez no es una buena biofirma. Entonces, el concepto de biofirma tiene que cumplir esos dos criterios. Tengo que tener mucha certeza de que proviene o puede provenir de un proceso biológico, pero además que otras explicaciones que no sean de un proceso biótico puedan ser como muy descartables. Además, la búsqueda de vida más allá de nuestro sistema solar, a partir de exoplanetas, requiere de... Pues actualmente nosotros no podemos ver un planeta como está aquí en la imagen. Nosotros no podemos resolver y ver las selvas, el agua o incluso construcciones, sino que lo único que podemos ver actualmente son las sombras de los planetas. Y esas sombras nos dan mucha información, pero también muy poquita. ¿Y qué información nos dan? Cosas que cubren todo el planeta, como una atmósfera. Entonces la búsqueda de biofirmas actualmente está en esas atmósferas que estamos intentando describir.
¿Con qué telescopios? Como con el James Webb, con el ABEX que va a salir pronto, o el ELT, se han empezado a desvelar estas atmósferas de planetas más pequeños. Pero esos planetas, describir esas atmósferas de planetas pequeños es un desafío. ¿Por qué? Esta imagen de acá, pues la tomé de un artículo que usamos mucho de referencia en este trabajo, en el cual simularon cómo se vería el espectro de TRAPPIST-1b si fuera un gemelo igual, idéntico a la Tierra. ¿Qué vemos aquí? Vemos unos picos y unos valles, y esos picos y valles nos describen qué moléculas hay ahí. Algunas de esas moléculas, como el ozono, pueden yo asociarlas como a un origen biótico. Pero ¿qué problema vemos? No sé si logran apreciar que hay como unas franjas grises de distintos colores. Esas franjas grises son el error asociado a ese espectro. ¿En qué? En 10 tránsitos o 100 tránsitos. Y eso es mucho poquito, pues 10 tránsitos ya puede ser una semana de observación. Ya requiere muchas observaciones porque pues hay que esperar horas a que el planeta vuelva a pasar en tránsito. Pero si son 100 tránsitos, ahí aumenta mucho más. ¿Por qué? Porque el planeta no siempre es observable. Hay que esperar en específicas épocas del año para poder volver a observar el planeta. Entonces, vemos que incluso con 100 tránsitos, que son las franjas más oscuras, hay muchas regiones de ese espectro que son excesivamente ambiguas en términos de error. Entonces, a lo que nos estamos enfrentando al momento de estudiar las atmósferas de los planetas y con ello hallar esas biofirmas, es errores muy grandes. Aquí, por ejemplo, tengo el espectro, este sí es un espectro tomado de un exoplaneta que es K218b. Este exoplaneta tuvo como más o menos ruido porque es un Hycean, o sea, un planeta que puede ser rocoso o un subneptuno, pero tiene una atmósfera de hidrógeno muy grande y puede albergar agua líquida en su superficie. Vemos en la foto bonita del paper, es este espectro acá, donde vemos unos punticos más o menos dispersos, pero más o menos centrados a estas curvas azules que son como la reconstrucción del espectro que ellos hacen. Pero en verdad, con lo que están tratando en ese trabajo es con esta imagen de abajo. Esos punticos naranjas que ven ahí son esos puntos que vemos ahí muy dispersos en el diagrama de arriba. Y los azules son el resto de información que ellos omitieron en términos, pues para mostrar lo que hicieron, porque si ponen todos estos puntos y líneas en la imagen de arriba no se va a ver nada. Pero entonces en verdad vemos acá espectros muy, muy dispersos, un montón de puntos arriba y abajo con líneas de error muy grandes, y uno como de ahí rescata que hay ahí metano, que hay ahí dimetilsulfuro o que hay dióxido de carbono. Es un problema muy grave. Por otro lado, hay otro problema que empieza a emerger, como que se empezó a decir como, hey, esto hay que ponerle cuidado, y es a la contaminación estelar. La contaminación estelar se debe a que las estrellas no son homogéneas, no siempre brillan igual en toda su superficie. Ellas tienen manchas y fáculas que hacen que algunas zonas sean más brillantes y otras menos, y el proceso de hacer un tránsito requiere que yo sepa cómo es la estrella antes de empezar el tránsito y cómo es después. Pero si la estrella en cierto momento antes de observar el tránsito yo la veo de cierta forma y luego al momento del tránsito giro un poco y yo encuentro que ahora tiene más manchas, la información que yo voy a tener de la estrella va a ser distinta. ¿Y qué problema tengo? Que yo estoy asumiendo que la información que estoy viendo distinta a la estrella que tomé antes del tránsito es por el planeta. Entonces le estoy asociando información de la estrella al planeta y eso me va a impedir poder describir con buena certeza qué hay ahí. Entonces, por ejemplo, este gráfico del centro lo que presenta es el porcentaje de cambio que induce la contaminación estelar. Vemos que llega en ciertas regiones hasta el 20% de la profundidad del tránsito. Y eso pues varía dependiendo de la sección de longitud de onda que estemos mirando. Pero el gráfico de más a la izquierda o a la derecha, en el de fondo con las barritas, lo que nos está presentando es, ahí hay una lista de moléculas, ahí hay ozono, agua, dióxido de carbono, metano, y ahí, esos puntos de ahí corresponden a la afectación que podría hacer la contaminación estelar. Es decir, yo podría tener un piquito correspondiente al pico del ozono
pero también la contaminación estelar puede subirlo mucho más. Y la información que me puede dar el ozono es esta pequeña franja verde que se ve por acá. Entonces, miren que la contaminación estelar prácticamente está tapando toda la información que yo puedo sacar de ese espectro. Entonces, ¿cómo se está trabajando? ¿Cómo están estudiando las atmósferas actualmente? Hay dos enfoques, uno que es como el que estaba ya dado por sentado, el tradicional, que es a partir de métodos bayesianos, que lo que hacen uno es proponer un modelo y dicen, este planeta puede tener estas moléculas y la atmósfera puede ser así, y lo que se hace es explorar cuál es la combinación o cuál es el valor de esos parámetros que mejor explican el espectro que estoy observando. ¿Qué problema tiene eso? Que este método es extremadamente costoso en términos computacionales. Uno puede tardar horas o días calculando cuál es la mejor probabilidad para esa combinación. Pero entonces yo puedo proponer otra combinación de moléculas y volver a evaluar cuán probable es que esa combinación me responda y cuáles serían las combinaciones. Y tendría que demorarme mucho más. Entonces, esto lo que hace es impedir, por ejemplo, explorar muchas moléculas a la vez. Por otro lado, el Machine Learning ha surgido como una alternativa mucho más rápida porque uno entra en un algoritmo con configuración que uno quiere y luego ya puede evaluar todos los aspectos que quiera en segundos y tener ya la información de cuál es la distribución más probable. Pero también se han usado para, por ejemplo, en vez de yo tener y calcular un modelo físico, por ejemplo, de presiones y temperaturas, o calcular pues como el espectro, como la información de que absorbe la luz, yo puedo directamente ponerme a entrenar una inteligencia artificial que por datos ya entrenados es capaz de generar ese perfil de presión-temperatura, por ejemplo. Y entonces eso va muy centrado entonces a reemplazar el proceso de retrieval, que es como se llama esta inferencia bayesiana, o a acelerar algunas partes. Pero hay un aspecto que no se ha explorado mucho, al menos en la búsqueda que hicimos, y es sugerir moléculas. Todos estos modelos parte de que uno propone un modelo. Uno dice, en ese planeta hay ozono, agua, hidrógeno, miremos qué tan probable es de que haya ciertas cantidades de eso. Pero podríamos también tener una perspectiva de, yo no sé qué hay, dígame qué hay, para yo ponerme a armar mi modelo. Además, estos trabajos no se suelen centrar en planetas rocosos, que es como el interés astrobiológico, porque la vida tal cual la conocemos, pues es más fácil que esté en un planeta como conocemos pues que surgió la vida. Entonces nosotros en mitad de este marco de cómo se ha estado trabajando el estudio de las atmósferas, nos propusimos, no vamos a hacer un retrieval ni un cambio de intentar mejorar estas capacidades de proponer modelos, sino que lo que vamos a hacer es tener un algoritmo de inteligencia artificial que es capaz de subir cuáles planetas hay que ponerles más atención y que observar con más datos, tener más información, tener mejores espectros y luego poder hacer estos estudios que requieren mucho tiempo y requieren muchas observaciones. Pero entonces, ¿en cuáles planetas voy a poner mi atención? Entonces, lo que nos propusimos de base es eso, tener una inteligencia artificial entrenada con espectros etiquetados con planetas interesantes o no, o que diga qué moléculas hay. Por ejemplo, este espectro tiene ozono, metano y agua, y él aprende la estructura de datos que hace que eso tenga ozono, metano y agua, o que no tenga uno de los dos, y luego ser capaz de predecir cómo, con datos que ya no conoce, con datos que no están en su set de entrenamiento, si es capaz de decir con niveles muy altos de ruido que ahí hay algo o no hay, y que a ti. Entonces, por ejemplo, aquí pues tengo esta matriz de confusión, pero nos sirve también para el ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo tengo un planeta que tiene vida, o que pues puedo asignar con una biofirma, y un planeta que puede que ni siquiera tenga atmósfera, o tenga una atmósfera pues que uno no puede asociar con una biofirma, y el algoritmo tiene que ser capaz de activarse y decir, no, hay algo interesante cuando haya vida, y ser capaz de dormirse y decir, no, ahí no hay nada, no siga mirando cuando el caso que no hay. Para eso, normalmente pues en Machine Learning lo que se necesita es datos, pero
no hay muchos datos de exoplanetas, de espectros de exoplaneta, apenas se están tomando. Y además hay mucha incertidumbre con ellos porque, pues, como les comento, hay mucho error en ellos. Entonces lo que se suele hacer es generar datos sintéticos. Pero la idea es generar datos sintéticos suficientemente robustos, variados y que pues puedan validarse como con más o menos un espectro que uno vaya a tomar. Entonces este es el diagrama pues más complejo que tengo en la presentación, pero pues voy a guiarlo más o menos. Entonces, ¿qué hicimos? Generar gemelos de TRAPPIST-1e. ¿Por qué hicimos con TRAPPIST-1e? Porque es como el planeta que se suele estudiar para comparar cómo sería la detectabilidad de vida desde la Tierra. Y lo entrenamos en muchas variedades de temperaturas, pues en rangos muy grandes. De hecho, pues 400 grados, 400 Kelvin y 200 Kelvin es un planeta muy frío, muy caliente, pero la idea es que aprendiera a manejar como que variedades de temperaturas. También lo entrenamos en un rango de longitud de onda correspondiente a un instrumento de James Webb y generamos datos de planetas sin atmósfera, planetas con una atmósfera de fondo de dióxido de carbono y nitrógeno, y ya planetas que además de esa atmósfera de fondo puedan tener biofirmas u otras moléculas. En este caso nosotros escogimos metano y ozono como biofirmas o gases biogénicos. ¿Por qué? Porque además de que los estudios muestran que son como las primeras moléculas que todavía no son detectables, pero las primeras que podríamos empezar a detectar, estas biofirmas juntas suelen ser muy robustas. ¿Por qué digo juntas? Porque ellas de forma individual no son, o sea, son sólidas, pero no lo suficiente. Por ejemplo, el metano puede ser producido por otros mecanismos que no sean la vida. Por ejemplo, en los mares se puede producir en interacción con rocas o por volcanes, o puede ya estar directamente en la atmósfera de un planeta que tenga un equilibrio químico pues, reductante. Lo mismo el ozono. El ozono puede ser generado, por ejemplo, por la fotólisis del agua. Bueno, no, el oxígeno que produce el ozono puede ser producido por la fotólisis del agua. O sea, en la atmósfera, un planeta que tuvo un efecto invernadero muy fuerte, puede ser Venus, se evaporó todos sus mares, hay un montón de vapor de agua en la atmósfera y una estrella con mucha actividad puede entonces empezar a desarmar esos átomos de hidrógeno y esos átomos de hidrógeno y oxígeno y el hidrógeno va a escaparse y quedar el oxígeno ahí atrapado y decir, ah, no, es que ahí esa atmósfera tiene oxígeno, hay plantas que están generando vida. Perdón, plantas que están generando ese oxígeno. Pero si hay dióxido de carbono, ozono y metano, ahí juntos quiere decir que ese planeta está en desequilibrio químico. ¿Y qué implica el desequilibrio químico? Implica que constantemente estas moléculas están reaccionando, se están desarmando en cosas que permiten el equilibrio, y hay algo entonces que está haciendo que esas moléculas vuelvan a aparecer en esas cantidades tan altas que están detectándose en la atmósfera. Entonces ahí yo sí puedo decir, hay algo, y lo más probable ahí, porque los procesos que conocemos no generan tanta cantidad de estas moléculas, fuera de lo geológico que uno conoce, que está produciendo esas moléculas. Aparte, también pues metimos el agua como una molécula de control, como una molécula para evaluar, el agua está afectando los espectros o no. ¿Qué tan sensibles son estos algoritmos a moléculas que no están en su rango de interés? Y haciendo esas mezclas de moléculas y temperaturas generamos 2200 espectros. Pero esos 2200 espectros se incrementan porque por un lado le añadimos contaminación estelar. Generamos una diferencia de distintos niveles de contaminación estelar, de niveles distintos, con distintas combinaciones de fáculas y manchas. Y esos 2188 espectros se convierten en 21880. Además, esos espectros son limpios, son muy bien comportados, directamente lo que debería absorber la molécula se ve ahí. Pero como los instrumentos tienen ruido, simulamos diferentes niveles de ruido. La distribución señal-ruido me dice, por ejemplo, en una relación señal-ruido de 1, el ruido mide lo mismo que mide mi señal. Es el ruido que tengo, o sea que prácticamente no puedo recuperar información de ahí. Y entonces hicimos distintas cantidades, buscando que fueran siempre bajitas, y fuimos entrando en estos algoritmos con distinta combinación de estos espectros. Aquí les tengo un ejemplo que también está en el artículo, de cómo se vería más o menos un espectro de los que generamos. El espectro, él no conoce cuando se le entra la información que hay ahí, ozono, metano, agua. Lo único que ve es esta sombra gris. Pero pues aquí lo que les quería mostrar es que, por ejemplo, el ozono
miren que ahí, aunque tiene un nivel de 10 a la menos 8, que es más o menos el nivel en la superficie terrestre de ozono, es prácticamente indetectable, porque está tapado por esas líneas de dióxido de carbono y agua. Entonces, ¿cómo sería posible detectar esos niveles? Y así con otras combinaciones. Por ejemplo, miren que el agua y el metano están solapadas en muchos rangos. Sumado a eso, que simplemente por estar solapados ya uno puede decir no, ahí hay o no hay que añadir el ruido. Ahí está representado en esta barra de error de allá. Esa barra de error representa distintos niveles de señal ruido y representa pues un sigma de ese ruido gaussiano que agregamos. Miren que una señal ruido de 3, que no es la peor que hay, ya básicamente puede desaparecer cualquiera de las líneas de allá abajo. ¿Por qué? Porque ese tamaño es el que está aplicado durante todo el espectro. No es como que aquí sea menos ruido, sino que es igual el ruido en todo el espectro. Entonces aquí también agregamos unos ejemplos directamente de cómo se ven los espectros que tuvo que aprender a clasificar nuestros algoritmos. Aquí vemos 3 espectros, un amarillo, uno rojo y uno azul. Y hay el amarillo también no se ve mucho, en la roja se ve una pequeña linecita, ahí en el centro del espectro. Esa línea tiene algunos picos y valles, y esa es la información que en verdad tiene que recuperar y saber qué hay ahí. O sea, esa es la información que tiene del espectro, lo quería saber. Pero lo que está viendo el clasificador es toda esa dispersión de puntos. Y tiene que ser capaz de inferir que ahí hay metano, hay ozono, hay agua, que aquí se ve pues los distintos niveles de estas concentraciones en estos ejemplos. Aparte, está la contaminación estelar. En el gráfico de las 3 columnas, en la columna del medio, vemos cómo sería un espectro con contaminación estelar. Vemos que los 3 espectros parecen iguales, pero es porque hay una contaminación estelar que está tapando, en verdad, la información. El espectro que en verdad estaba antes de la contaminación y el ruido son los de la izquierda. Entonces vemos que, por ejemplo, una línea recta prácticamente es igual a un planeta con dióxido de carbono y nitrógeno. Entonces, ¿cómo lidiamos con eso? Porque, ¿cómo hacemos para quitar esa contaminación estelar y lidiar con ese ruido? Entonces buscamos una arquitectura o un método que se llaman autoencoders. Los autoencoders son un tipo de arquitectura de red neuronal en el que se aprende a comprimir la información. Es decir, yo le entro, el espectro tiene, por ejemplo, 200 datos. Tiene que aprender a reducir esos 200 datos en un vector de 20 puntos y que esos 20 puntos luego me permitan a mí rearmar mi espectro. Entonces él aprendiendo a reducir esa información a 20 puntos y luego reconstruirlo, aprende a quitar el ruido. Entonces esto es un autoencoder, esto es un ejemplo de las reconstrucciones que podía hacer. Entonces, por ejemplo, vemos un espectro de un planeta sin atmósfera, cómo estaba, cuál es el que entra, que es el rojo, y la reconstrucción que es azul. Y vemos que es casi idéntica a lo que tenía que hacer. De igual manera, por ejemplo, miren esta fila 3, ahí hay un pequeño piquito de ozono. Miren que si comparamos ese piquito de ozono con el de dióxido de carbono es prácticamente la misma señal. Tiene una pequeña como doble información ahí, pues como un poquito más gruesa la línea, y ese es el ozono haciendo el efecto ahí. Pero aún así el espectro, pese al ruido que tiene, es capaz de reconstruirlo, nuestro autoencoder. Miren que ahí se aparece la línea de ozono, en el de abajo y en el de arriba no. Y también es capaz de identificar el metano. Entonces una vez teníamos estos espectros limpios, ya lo que nos interesaba era clasificarlos. Entonces el algoritmo que encontramos como mejor para clasificar, porque pues se usaba mucho en la literatura, es como fácil de implementar, es robusto ante el ruido, son los random forest. Entonces lo pensamos en 2 perspectivas distintas. La primera era la idea que teníamos. La IA puede tener un buen ojo o no. Entonces ese buen ojo es decirnos, no, ese planeta yo no sé qué tiene, pero tiene alguna biofirma y póngale más observaciones. Que es una clasificación binaria, me dice sí o no. Pero luego también nos interesaba saber, ese planeta, ¿qué biofirma tiene? ¿Tiene ozono, metano o no tiene ninguna? Pero entonces, ¿qué tiene? Y eso es un tipo de clasificación que se llama multietiqueta. Pero esa multietiqueta la decimos explorar de 2 formas. Entonces una clasificación multietiqueta que era entrenando este random forest con información de todos los espectros, es decir, este random forest con información de todos los espectros, es decir, espectros con solo metano, con solo agua, con solo ozono,
pero también, por ejemplo, espectros que tuvieran combinación de ambos, porque puede que se solapen, o sea, que se pueden solapar y que tienen que distinguir información en ciertas líneas específicas. Pero eso es muy costoso en términos de entrenamiento. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, quiero agregar otra molécula ahí, por ejemplo, en dimetilsulfur. ¿Qué tengo que hacer? Por ejemplo, vos traes 10 concentraciones de dimetilsulfur, de 10 a la menos 1 a 10 a la menos 10. En ese entrenamiento se multiplica por 10, o sea que esas que 2188 ya tengo. 21.188 más los 10 de contaminación estelar, tengo, bueno, 218.800. Entonces, miren que inmediatamente yo voy agregando más moléculas para que el algoritmo sea más versátil. Inmediatamente la cantidad de datos que tengo que entrenar, el coste computacional de eso incrementa. Entonces se nos ocurría, ¿qué tal si podemos entrenar unos clasificadores binarios, pero que aprendan a clasificar cada una de sus moléculas? Este solo va a conocer el ozono y va a aprender qué líneas son del ozono, cuáles son del agua, cuáles son del metano. Y debería ser capaz de aprender esas líneas y decir, no, ahí hay metano porque encontré estas líneas y dice que sí, pero no conoció otras. Entonces, ¿por qué esta metodología es más escalable? Porque si yo quiero determinar otra molécula, simplemente entreno aparte ese clasificador y lo pongo a clasificar junto a los otros. Entonces, ¿qué obtuvimos? Del clasificador binario que tiene un buen rendimiento, tenemos esta línea café. Esta línea café representa su negative rate. Entonces, su negative rate, la capacidad de este clasificador de decir, no, ahí no. De todos los planetas que han tenido biofirmas, ya asignaron 3. Vieron en uno de los ejemplos atrás que era capaz de decir, no, el 90% de esos planetas no tiene. Ya otras métricas como el RICO, que es la capacidad de decir cuáles sí tienen, de los que sí hay. Vemos que de igual manera pues presenta un comportamiento decente, ya desde un SNR de 3, cerca del punto 8. Esta franja representa como el mínimo rendimiento que esperábamos, porque de abajo de punto 6 es como si estuviera adivinando, o sea, da lo mismo ponerme a observar planetas al azar, a ponerlos a mi clasificador. En cambio, ya cuando va subiendo en estas métricas, ya va mostrando que tiene las capacidades de ayudar a ahorrar tiempo y encontrar planetas que pueden ser valiosos. Por otro lado, tenemos estos resultados de y etiquetas. El de la izquierda, que es este de acá, que es el clasificador que nos muestra informaciones. De todas las combinaciones de espectros, vemos que tiene rendimientos un poquito inferiores, porque ahora tenía una tarea más complicada, y era adivinar el Q ahí en el cuadro, pero la métrica que nos interesaba más, que es la profundidad, es esta métrica negra que tiene como un café más oscuro que le llamamos Chemical Disequilibrium Record. ¿Qué quiere decir? El planeta tenía ozono y metano a la vez, y él fue capaz de decir, ahí hay ozono y metano simultáneamente. Así estaban. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es capaz de encontrar una asociación de moléculas que es mucho más sólida como biofirma, igual el resto de métricas, y lo logra con una señal ruido muy decente. Por otro lado, los clasificadores que fueron entrenados de forma independiente, vemos que esta línea más oscura, que es la de la biofirma más fuerte, vemos que en general no logra buenos rendimientos. O sea que el algoritmo no es capaz de saber cuando hay metano y ozono a la vez. Las de uno pueden estar tapando las del otro. Y esto nos habla pues del rendimiento. Sin embargo, hay muchas métricas que se logran tener buenas. Por el ejemplo, el True Negative Rate, que también es bastante alto. Pero miren que yo les estaba hablando de señal ruido y esa señal ruido al final como en qué se traduce. Porque lo que nos interesa es ver cuánto tiempo me voy a demorar observando ese planeta para poder tener información suficiente. Entonces lo que hicimos fue calcular con un simulador de ruido del James Webb para el NIRSPEC cuántos tránsitos corresponde a la señal ruido. Y esto es lo que representa este gráfico. Esa línea negra representa, por ejemplo, para una señal ruido de 2, más o menos necesito 5 tránsitos. Y así. La línea parece exponencial, pero en verdad es porque eso está en escala logarítmica. En verdad tiene una forma de raíz cuadrada. O sea, por ejemplo, yo tengo una señal ruido de 2, quiero duplicar mi señal ruido, entonces tengo que hacer el cuádruple de tránsitos, paso de 5 a 20. Y anteriores nos permite verlos como una función de un grupo general de la clasificación, pero esas clasificaciones incluso son, por ejemplo, de planetas con 10 a la menos 1 de ozono, y qué planeta tiene un 10% de ozono. O sea, ¿qué planeta tiene un 10% de ozono? No. Era importante para el entrenamiento y para ver más o menos en general cómo rinde el algoritmo,
pero aquí pues hay como una información enmascarada. En cambio, esta información, que son estas líneas de acá, me dice cuándo el algoritmo dejó de adivinar esa concentración, es decir, un planeta con 10 a la menos 7 de ozono empezó a tener más del 60% de las veces clasificaciones correctas, por ejemplo, con un SNR5 para el clasificador multietiqueta. O por ejemplo, el metano con un SNR3 ya era capaz de clasificar más del 60%, 10 a la menos 6 de metano, que ya son cantidades que son más cercanas a las terrestres. De hecho, son más o menos los niveles terrestres, son un poquito más bajitos. Entonces ahí lo que vemos es que la clasificación de metano de 10 a la menos 7 es un nivel muy bajito y se logra pues aunque en tránsitos entre 20 y 50, en lo que uno estudia en literatura de estos modelos de recuperación bayesiana que no dicen pues, no buscan como decir qué hay, pero en la distribución de probabilidad hay un punto en que uno dice, ay, sí hay algo. Pero la distribución de probabilidad en un inicio, mientras más ruido haya, pues va acomodando una distribución uniforme que uno no sabe si hay o no hay. En un punto ya hay suficiente evidencia para decir que si hay una concentración, no sabemos de cuánto, y ese punto se logra con 200 tránsitos. Cambia aquí con 60 tránsitos, ya se lograba, con 30, 40 tránsitos, ya se lograba decir, ahí hay metano en un 60% de las veces, o más. Entonces se logra, pues hay una mejoría clara. De igual manera, el metano también se logra más o menos en una cantidad de tránsitos estándar, que es más o menos de 10 a 20 tránsitos. Y además hay que tener en cuenta que estos niveles de metano, que siempre hay un problema con los modelos, porque cada modelo puede ser muy distinto. Por ejemplo, los modelos que utilizaban tenían un poquito más de concentración, un orden de magnitud mayor. En vez de ser 10 a la menos 6, era 10 a la menos 5. Pero eso era porque pues, seguramente hacían un modelo fotoquímico y aquí pues era una química libre. Y entonces vemos que en general se logran muy buenos resultados, incluso con menos de 50 tránsitos, lo cual en general es una cantidad de tránsitos que aunque ya se salen un poquito del James Webb, porque ya puede ser algunos meses, sigue siendo una cantidad menor en el peor de los escenarios al que antes estaba, y con las otras clasificaciones son niveles que ya son realizables con misiones del James Webb. Pero por otro lado, todas estas comparaciones y análisis que estamos haciendo era con datos que generamos nosotros sintéticamente, o sea que el algoritmo puede estar aprendiendo más o menos a responder para ese tipo de datos, pero esos espectros son muy simples. O sea, el modelo que les mostré es un modelo isotérmico, solo habían 3 moléculas, la presión era una específica, entonces había que ponerle una prueba más difícil. Entonces lo que hicimos fue conseguir un espectro realista, es sintético, pero pues de alta resolución de la Tierra. Ese espectro tenía como 20 moléculas, modelos distintos de temperatura, presión, y lo pasamos además por una simulación de observaciones del James Webb, y le pusimos contaminación estelar, y pusimos a nuestros clasificadores a decir, ¿ahí hay algo o no? Entonces aquí pues muestro las métricas. Entonces lo que vemos es que por ahí a partir de 10 tránsitos, muchos de esos clasificadores son capaces de decir, ahí hay algo a niveles, ahí hay algo, porque ya estos niveles son los terrestres, son la simulación de una Tierra gemela observada. Entonces con 10 tránsitos ya era capaz ese algoritmo de decir, ahí hay algo. Y más interesante aún, el Chemical Disequilibrium también estaba muy junto a este conjunto de métricas, de modelos. Pero vemos también como que hay unos modelos que están como resabiados. Y justamente miren que es una misma familia, que son los modelos que especializamos en aprender cómo es cada molécula individualmente. Esos modelos que entrenamos, miren que no son capaces de lograr clasificar ni siquiera el 60% aún con 100 tránsitos pasados por el James Webb. Esto es porque el algoritmo pues le estamos pidiendo mucho, porque leímos información súper simplificada de solo hay picos de moléculas de ozono, o solo hay picos de metano, solo hay picos de agua. Y además le pusimos un ruido que él no conoce, porque el ruido del James Webb es como el gráfico que les mostré al inicio, que tenía como una variación dependiendo de la longitud de onda. Entonces, esa forma del ruido tan distinta y esa combinación de moléculas mucho más compleja, aquí se muestra que esos algoritmos no fueron capaces de manejarlo. Aún así, vemos muy buenos desempeños y pues de verdad pues es como que en vez de 100 tránsitos para yo pasar y detectar ozono,
aquí lo estoy detectando en esta simulación en 10. El 60% de las veces, pero miren que logro luego con 20 tránsitos ya llegar casi al 80. Entonces está mostrando que esta estrategia puede ser muy útil para ahorrar tiempo en el James Webb. Entonces, ¿qué nos queda? Pues como les contaba, esto era una prueba de concepto. Entonces, hay 3 moléculas nomás. Es un tipo de planeta muy específico. Pero entonces nos queda pensar cómo plantear modelos más complejos con una mayor cantidad de moléculas, con datos de contaminación estelar distintos, porque, por ejemplo, dependiendo del tipo de estrella, la contaminación estelar va a afectar de manera diferente. Y aquí la entrenamos con la estrella de TRAPPIST-1. Entonces, si uno entrena con estrellas de mayor radio, aunque sean enanas rojas, no va a poder, pues la contaminación estelar va a comportarse distinto. Entonces, también hay que evaluar eso. Además, creemos que este bajo rendimiento de los algoritmos especializados en moléculas que atamos mucho a la estructura del ruido, nos muestra que podemos mejorar aún más estos algoritmos, específicamente enseñándoles ruidos específicos. Por ejemplo, el NIRSPEC del James Webb con esta configuración va a observar, entonces yo lo entreno en esta forma de ruido y seguramente sea mucho más capaz de reconstruir los datos y de saber qué hay ahí. Entonces el algoritmo puede mejorar mucho entrenándolo en distintos tipos de instrumentos. Además, encontramos que este tema de la contaminación estelar es un tema álgido actualmente, porque los modelos teóricos son muy simples, los modelos estelares no tienen la suficiente resolución, tomar espectros de cada estrella es como complicado y además pues específico para cada estrella. Entonces, mirar cómo podemos aportar, como hicimos con los autoencoders, pero con mucho más detalle, a este problema de la contaminación estelar, parece muy prometedor. Además, los autoencoders pues nos generaban mucha satisfacción porque uno veía un espectro que estaba, pues no se veía nada y además con unas curvas todas extrañas y de repente, aunque todo se viera igual, era capaz de armar casi al detalle el mismo espectro que yo le metí como que tenía que lograr. Entonces ahí hay como una arquitectura muy interesante para este tipo de problemas que hay que seguir desarrollando. Hay más tipos de autoencoder, seguro podemos mejorar ahí esos rendimientos. Y más o menos eso era como lo que yo quería presentar al inicio del artículo. Ya creo que vamos a discutir un poco más ya a continuación. Muchas gracias. Bueno, muy bien, hay de pronto preguntas sobre lo que nos puso David, perdón, o planteamientos o problemas que quieran, digamos, lanzar. Adelante. Yo tengo una pregunta y perdón si peco por ignorante porque pues no soy astrónomo, pero quería preguntar si de pronto se podría utilizar el estudio de la estrella sin que esté el planeta en tránsito como para aprender cómo es el comportamiento de la variación de la luz por las manchas solares o por los picos de luz, para que sepamos cómo se comporta en general esa estrella y que cuando pase el planeta podamos usar no como un ruido general, sino como este ruido especializado de esa estrella para hacer una mejor predicción. No sé si lo tuvieron en cuenta o... Sí, o sea, uno de los métodos es para lidiar con la contaminación estelar, es asociar con mucho detalle la estrella. De igual manera, pues uno no ve la estrella como el sol, que le puede ver las manchas, las báculos, uno está viendo simplemente un puntico que a veces cambia más o menos. Entonces la caracterización igual es muy complicada de hacer y entonces requiere mucho tiempo antes del estudio de la estrella para poder observar ese planeta. Entonces no siempre como que es tan viable ponernos a hacer eso. Y más cuando luego yo los modelos que tengo es que tengo que proponer un modelo estelar o cargar ese modelo estelar, pero entonces va variando en el tiempo. Entonces incluir eso en esa exploración de parámetros es complicado. Entonces normalmente lo que se hace, o una de las estrategias es, hay un modelo teórico para simular eso y se le puede decir, y se le puede explorar como, la estrella está en este punto o en este tipo de contaminación, en este punto de contaminación, y él encuentra cuál es la contaminación más adecuada para eso. Pero todavía está como muy
todavía aumenta mucho la incertidumbre y como les mostraba en los gráficos de antes, este gráfico, es que la cantidad de información que se puede perder es extrema. Miren que hay o sea, la franja verde es lo que es la máxima señal que puede hacer ese espectro al tránsito. Y de sobra, la contaminación estelar puede taparla. Entonces, es algo que está generando muchos problemas para poder sacar información de los espectros, además de que muchos espectros no tenían tanto eso en cuenta. Ahora sí. Y de pronto pudieron, o no sé si se sabe qué tanta, por ejemplo, si tengo dos enanas rojas muy similares, ¿cierto? En tamaño, y yo sé que los datos son limitados, pero no sé si tengamos información de al menos 2 estrellas para comparar, como vamos a mirar cómo es la contaminación estelar de esta y la contaminación estelar de esta, y mirar si de pronto siendo el mismo tipo podemos construir al menos un modelo general para cada tipo de estrella, o si aún siendo estrellas del mismo tipo y con masa similar varía demasiado la contaminación. Sí varía pues temporalmente mucho, pero o sea, de hecho nosotros lo que tomamos fueron modelos y las fracciones, como el rango posible de contaminación eran los rangos posibles para TRAPPIST-1. Sí, o sea, hay un modelo base que tiene en cuenta la temperatura, entonces eso cambia la radiación que emite esa parte de la estrella, entonces eso se suma en cuánto cambia el brillo de la estrella por longitud de onda, y eso se va corroborando con datos, pero eso, cada estrella es muy distinta y además en cada momento es muy diferente. Entonces lo que se hace es agregar ese modelo y decir como, bueno, puede que tenga esta cantidad de contaminación o no, pero eso añade aún más incertidumbre en qué datos estoy recuperando o no, y al final es esta contaminación o es que de verdad hay mucha información de esta molécula. También por otro lado, también hay bases de datos de estrellas en específico, pero eso son como 10 y está como enfocado a eso nomás. Entonces, hay esos enfoques distintos, pero nosotros queremos mirar si podemos con los autoencoders aportar a quitar ese ruido de la contaminación. Sí, David, para que formule su pregunta o su comentario. David, ¿me escucha? Un momento. Todavía no ¿Aló? te escuchamos, Carlos. ¿David? Un momentico. No. ¿Aló? ¿Me escucha, David? Sí. Miren, tengo una preguntita. Es que esta técnica de la búsqueda de biofirmas, pues a través de la observación de tránsitos, aplica para atmósferas como la de la Tierra, que pues son densas. ¿Cómo aplicar, o sea, cómo utilizar esos modelos en atmósferas menos densas, como por ejemplo las de Marte? Sí, por favor. ¿Puede repetir la pregunta? Es que había... ok. El modelo, hay una parte que es como un juego ahí de... Hicimos planetas gemelos a TRAPPIST-1, pero luego esos espectros fueron normalizados y luego de ahí sacamos la señal ruido. Entonces, lo importante es esa relación señal-ruido. O sea, el pico máximo de información respecto al ruido que hay en esa observación. Entonces, una señal ruido de 1 puede ser porque la atmósfera es muy delgada y el ruido es muy grande. Entonces, ahí está esa información. Bueno, hay temas como, por ejemplo, usamos de base una atmósfera de dióxido de carbono con un nivel bastante alto, pero ese nivel pues va a estar escalado a la cantidad de atmósfera que haya. Entonces, aunque sí, el modelo está hecho como una presión específica de la Tierra y eso, al hacer ese proceso de normalización y basarnos el ruido en la señal ruido,
Entonces variar la señal ruido es como variar el tipo de grosor de planeta, de atmósfera que puedo tener. Entonces ahí, entre comillas, hay ya información de planetas que tienen menor profundidad de tránsito. Aún así, no, eso, ahí está más o menos esa información. Lo que pasa es que tal vez no, en el análisis no está como tan centrado en eso, porque nos interesa simplemente es como cuántos planetas se lograron clasificar de todo este conjunto. Pero ahí, en planetas de señal ruido de 1, puede meterse cualquier planeta que cumpla esa condición de tener muy poquita información respecto al ruido que hay. Gracias. Hola, David, es muy interesante tu charla y tu trabajo. ¿Sería posible, por ejemplo, correr el mismo Machine Learning donde uno tenga, yo sé que estoy pidiendo demasiado, pero por ejemplo, podríamos tener Mercurio, Venus, Tierra y Marte, digámoslo, hasta ahí, y que ese modelo me filtrara solamente Tierra? Me diga, ok, tengo más biosignatures en Tierra y que no me deje, por ejemplo, más en Venus o más en Marte. Digamos que yo estoy corriendo el modelo ya aquí en cercanía, pero si metiera, digamos, un control negativo como, qué sé yo, Saturno o Júpiter, que inmediatamente lo sacara. Como el ejemplo se pega a una actividad de una sola molécula, pues seguramente que Neptuno y estos planetas medios van a dar positivo para biosignature, pero ya el patrón me va a decir, definitivamente estos 5 o 7 planetas son tremendamente distintos y todos tienen metano, por ejemplo. Al menos para los planetas rocosos, la clave está en que pues, la profundidad del tránsito es la relación entre el radio del planeta y el radio de la estrella. Entonces, Mercurio, por ejemplo, tiene un tránsito menor y luego encima, pues puede que tenga una atmósfera o no, entonces ahí ya luego encima de eso vamos a ver estos piquitos dependiendo de la cantidad. No sé también, pero bueno, el gráfico que mostré del ejemplo. Y él lo único que va a decir es, ¿ahí hay metano o no? ¿O ahí hay ozono o no? ¿O va a decirme, hay agua o no? Entonces no me va a decir ni nada, simplemente obsérvelo más. Porque ya poder decir cuánto hay requiere muchísima más información. Efectivamente, por ejemplo, planetas como gigantes gaseosos, efectivamente podrían salir porque la firma del metano está ahí, pero, por ejemplo, para eso tenemos, por ejemplo, esa ver si hay ozono y metano. Y esa es la restricción con las biofirmas, que al final, pues, el metano por aparte y el ozono por aparte no son muy fuertes por esa misma situación. Pero si encuentro las dos, sería muy raro encontrarlo en un planeta gaseoso. Aparte, uno suele tener información extra del planeta antes de hacer la observación, porque ya está caracterizado más o menos el radio, porque ya seguro se hizo algún estudio de tránsito para saber si era un planeta de tal tamaño, entonces ya uno con eso infiere si es un planeta rocoso o no. Pero entonces este trabajo sí está enfocado específicamente en planetas rocosos alrededor de enanas rojas, que son los planetas que pueden ser de más interés, y las enanas rojas, que son las enanas que más información, las estrellas que más información nos permiten recuperar. Pero efectivamente, por ejemplo, seguramente Venus salga como interesante, al menos ahí. Ya luego uno tendría que proponer un modelo cuando tenga más observaciones y darse cuenta que la temperatura de ese planeta, en términos de mol atmosférico, es extremadamente alta. Pero al menos ya hice un primer filtro y descarté cosas que seguramente quitaba tiempo. David, yo te reformulo la pregunta de Mauro o hago una pregunta. Vos sos un extraterrestre, una civilización extraterrestre, estaba observando desde 100 parsecs de la... ¿cuánto es que está Tapis 1? Tapis 1 está como a 50 años luz, algo así. 15 parsecs. Y estás mirando hacia el sistema solar y ves pasar un tránsito a Venus. Corres tu algoritmo. ¿Qué dice? Yo creo que dice que no. Que no, descartado, listo. Porque está oxidado, ¿no? Y no tiene ozono.
Puro CO2, Venus es puro CO2. Entonces, el algoritmo sería capaz de decir, ahí no hay nada. Siguiente planeta, señor periodista. Sí. Bueno, ahora pasa a Mercurio. Ahí dice pelado. Pues no dice nada, pero dice no hay nada, porque se dio cuenta con el autoencoder que es una raya. Y ahora pasa a la Tierra. Bueno, asumiendo que es una enana roja y todas esas cosas, según este último experimento que hicimos, después de observaciones con un James Webb extraterrestre, dice que sí. Bueno, ahí va el primer problema. Cuando empezamos con este tema, perdón, Jalicho, yo me extiendo con esto, nos dimos cuenta de una cosa, estamos cagados y con el agua lejos y con las uñas largas, marica, en términos de búsqueda de biofirmas. Yo tenía mucha fe, yo tenía mucha esperanza, pero esto se va a demorar más, compañeras y compañeras. Esta mierda es demasiado difícil. Es que vean el espectro. Ya David, no voy a nadie desmayarse con esta imagen, pero esta imagen le muestra a uno la cantidad de bullshit que nos han vendido en los medios científicos. Porque los medios científicos nos muestran la gráfica de arriba y todo es ¡wow! Estamos oliendo una atmósfera extraterrestre. Carechimba, si filtraron todo, fue puta, para mostrar como si estuviéramos oliendo una huevonada. Nada, estamos oliendo nada, fue puta, esto es muy difícil. Bueno, y termino con esta observación. 10 tránsitos. Cuéntenme cuántos años son 10 tránsitos para observar la Tierra. Usted es un extraterrestre que está a 15 parsecs. Necesita ver 10 tránsitos de la Tierra para que el algoritmo de David, que es el mejor que existe, le diga que sí, es interesante, sigue por ahí, nunca cambies. ¿Cierto? ¿Cuánto tiempo se necesita? 10 tránsitos de la Tierra vistos desde 15 parsecs. ¿Cuánto le calcula más o menos? ¿Cuántos años? Lo que están pensando, 10 años. Se demora un año para volver. Como mínimo, porque luego tal vez no es observado. Excelente. Puta, 10 años. ¿Saben cuánto es la vida útil del James Webb? 15 años. Cagados, estamos cagados, muchas llevados del hijo de puta, porque entonces necesitamos 10 tránsitos como para que un algoritmo de inteligencia artificial nos diga, todo bien, parce, por ahí es, pues puta, no vamos a lograrlo. Ahora, tenemos una suerte, y ahí dejo. Trappist 1D se demora 6 días. Entonces, pero ahorita les cuento la otra mala noticia. Pero primero escuchemos aquí a Calicho otra pregunta. Bueno, sí, quiero preguntar, ¿el algoritmo tiene que ser calibrado si las observaciones son de telescopio terrestre o el James Webb? Aquí se parte de que el espectro está ya limpio, pues como tengo esos datos de ahí abajo, lo meto y ya me dice que hay o no hay. Pero además, efectivamente, está entrenado en un rango muy específico de longitud de onda, que es el del NIRSPEC Prism, que son estos rangos de acá y esos cantidad de puntos de ahí. Es esta parte de la izquierda. Entonces, efectivamente, el algoritmo está entrenado para eso. Uno de los intereses que tenemos como para seguir avanzando es, por ejemplo, eso, tenerlo refinadito para cada necesidad, o que alguien pueda al menos entrenarlo así, pero tocaría reentrenar con un punto de datos para ese tipo de información, porque pues dependiendo de la longitud de onda, uno tiene información distinta. O sea, miren, el espectro que yo les presento acá, miren que va de 1 a 5 micrómetros, y por ejemplo aquí hay 2 instrumentos del James Webb, que es el NIRSPEC Prism y luego el MIRI. Entonces, por ejemplo, la información del MIRI pues no entraría en la información para clasificar. ¿Por qué escogimos el NIRSPEC? Porque viendo otros trabajos que dicen como si tuviéramos esa pregunta, observar la Tierra en otra parte, ¿qué encontraríamos? Y encuentran que el mejor instrumento es este, para encontrar ese tipo de moléculas, porque da más información, incluso solo dedicándome a diciéndole el MIRI, no lo toque, dedíquese todo el tiempo a observar con el NIRSPEC. Entonces, pues eso fue, pero sí, efectivamente, para esto, él está entrenado específicamente de manejar esa cantidad de longitud de onda. Lo que sí, y lo que nos pareció interesante es que pese a entrenarlo con un ruido gaussiano, que es un ruido pues como homogéneo en todas partes, igual, logró, cuando ya lo pusimos a clasificar espectros con el ruido del James Webb, que son evaluaciones con ese ruido, igualmente logra tener unos desempeños decentes. Entonces, igualmente sí podría al menos no entrenarse con un ruido específico, pero sí tocan en el rango de longitud de onda que uno desee. David, yo me imagino muchas veces el experimento de Stanley Miller, porque son básicamente 2 moléculas, agua y CO2,
y mi imaginación va a cuántos de esos exoplanetas tienen agua y CO2, ¿no? Porque pues a partir de ahí tendría yo muchos experimentos, ¿sí? Simplemente lo que necesito es una descarga eléctrica y quizás un poquito de metano y ya puedo formar cientos de moléculas orgánicas precursoras de vida, ¿sí? ¿Qué tan posible es hacer ese rastreo de esas tres simples biosignaturas? Yo sé que es muy difícil mirar una descarga eléctrica, es un sueño, pero si tengo agua y CO2 y hay algún tipo de actividad geológica o algún tipo de movimiento atmosférico, no me imagino cuál, como para poder decir definitivamente aquí se están formando biomoléculas, ¿qué tan posible es eso? Ahí entra en juego estos otros clasificadores que pensábamos que no simplemente dijeran ahí hay algo interesante o no, sino que me dijeran ahí hay agua y no hay agua, ahí hay ozono y no hay metano. Y eso está pues en este gráfico que les mostraba del análisis entre el número de tránsitos y el SNR. Entonces ahí el agua, por ejemplo, tiene una señal extremadamente débil. Aquí la cantidad que estoy mostrando, que es con un SNR2, se logra 10 a la menos 4 de agua. Y 10 a la menos 6 ya es un niveles prebióticos de metano. Entonces, al menos en este modelo simple, se podría detectar eso con más o menos 10 tránsitos, supuestamente. Al menos es capaz de decir en un 60% de los planetas como mínimo, ahí seguramente es un poquito más, pero más o menos 60% de los planetas, o sea, ya no estoy adivinando que ahí hay metano y hay agua. Te pregunto también, además del Random Forest, ¿utilizaron algún otro modelo como para comparar el rendimiento entre ellos? Ahí ya de forma menos rigurosa y no como primera exploración. Sí, yo ensayé pues hay varios, sino que el Random Forest, miramos, primero es como muy fácil de implementar y los primeros ensayos no teníamos en cuenta la contaminación estelar y solo estábamos como clasificando y el Random Forest era muy resistente al ruido, por ejemplo, entonces era como tendía menos al overfitting, que por ejemplo hay otro que funciona con árboles de decisión, pero enlazados, que se llama gradient boosting. Por ejemplo, ese algoritmo más o menos tenía los mismos rendimientos y era mucho más lento de inferencia y todo eso. Ya con Deep Learning también ensayé redes neuronales, pero el Random Forest seguía funcionando más o menos igual. Pero mire que sí, igual tuvimos que aplicarle un preprocesamiento a los datos, que es con esto de los autoencoders. No sé, pero los aspectos ahí limpiados, sí. Tuvimos que añadir los autoencoders, que es una estrategia de red neuronal. Esa red neuronal se encarga de hacer un denoising, de quitar el ruido y quitar la contaminación y darme los espectros lo más. O sea, ese espectro no es o sea, en este caso sí, pero no necesariamente me tiene que dar un espectro como el que en verdad es, sino que lo que me está rescatando es la información para cual él fue entrenado, que es rescatar picos de metano, de ozono, de agua y de dióxido de carbono en el caso que haya o decir que no hay nada. Entonces ahí está toda estrategia de red neuronal que los autoencoders de las redes neuronales o del tipo de deep learning, que es como de aprendizaje automático, porque esto no va etiquetado, simplemente le aprende a cómo son los datos y a reconstruirlos, es como el más ligerito de trabajar, porque también hay redes generativas, como las GAN, o así, pero ya son algo mucho más complejos y requieren mucha más infraestructura, y la idea de cómo ir escalando de lo más sencillo a lo más complicado, además de que la idea es, pues si está funcionando y tiene muy buenos rendimientos, no hay necesidad pues, como de ponerlos en eso. Pero sí hubo pues como una exploración de qué había y más o menos qué podía ir dando. Sí, ¿me escucha David? Ah, venga, este mismo, o sea, estos mismos modelos de búsqueda de biofirmas no se pueden ampliar
o sea, están asumiendo que se buscan en el visible con el James Webb y no se puede ampliar a otras longitudes de onda. O sea, que se pudiera buscar, por ejemplo, dióxido de carbono, oxígeno, al mismo tiempo para cortar, escuchando al profesor Zuluaga, sobre todo esos tiempos que demoraría observar tantos tránsitos. ¿No se podría buscar en el ultravioleta o tal vez en el infrarrojo? Ok, Buscar en otra longitud de onda. Ok, sí, pues habría que entrenarlo. Igual los instrumentos tienen una sensibilidad y hay unas moléculas que brillan más, bueno, voy a decir brillan, ahí, tapan más o absorben más en otras longitudes. Por ejemplo, el ozono, el oxígeno en el infrarrojo no da nada. Entonces, por eso tampoco lo tuvimos ahí en cuenta, porque la información que podía dar era muy poquita incluso para la cantidad de oxígeno que hay en la Tierra, que ya es una cantidad enorme. Pero, por ejemplo, en el ultravioleta ya absorbe más, ¿cierto? O en longitud de onda más corta. Entonces, si depende de la longitud de onda y tener en cuenta pues qué instrumento está observando y qué tipo de datos tiene, si se puede entrenar ahí y podría dar información. De igual manera, no sabría cuánto se puede extrapolar, pero yo creería que pues si los picos son más o menos de la misma intensidad y eso, se podría cambiar de longitud de onda y tener otra información. Lo que pasa es que estas moléculas, al menos como con lo estudiado y con los instrumentos que tenemos, donde más se pueden observar es en estos rangos de longitud de onda que escogimos. Imagínense un dato curioso. En el último ciclo de propuestas del JWST se recibieron 2.377 propuestas de observación. Una propuesta de observación del JWST puede tener como que le entreguen a uno por ahí unos 15 horas de observación. Usted tiene 15 horas para usar el JWST, tipo de puta, tremendo de todas maneras, qué juguete, que le entreguen a uno 15 horas de juguete, una chimba. ¿Cuál es el problema? El problema es que el tránsito dura un par de horas y el siguiente a las 6 días. Entonces, cagada. Y te entregan el JWST por 15 horas, solo es un tránsito. Pero te van a montar un programa de observación, donde tengas varias observaciones. Entonces, el dato era 2.377 propuestas, de las cuales recibieron 240. Eso se llama oversubscription, es decir, que hay más propuestas que las que aceptan, ¿cierto? Es como AMEA, aquí hay más solicitudes de entrada que las personas que realmente estamos aquí. Bueno, ya es que no. AMEA no está oversubscribed. La Universidad de Antioquia está oversubscribed, ¿no? ¿Cuántos se presentan al examen de admisión? 34.000 los cuenta por aquí. Nos cuentan, ¿pues qué es? Yailin, qué pena con Yailin, no, es que siempre pienso en el otro nombre, me da pena decirlo. Yailin nos cuenta que eran 34.000 el año pasado. ¿Y solamente pagan cuántos? 4.000 o 5.000. Entonces la Universidad de Antioquia está oversubscribed por un factor de 6-1, por ejemplo. Y eso es 6-1. Sí, entonces son 6-1. El James Webb está oversubscribed 9-1. 9-1. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un problema bien serio en términos de disponibilidad del James Webb. Otra vez está el problema de que la gente quiere utilizarlo para otras cosas, yo no sé por qué. Cuando el James Webb solamente debería estar utilizándose para buscar vida, ¿no? Yo no sé para qué quieren utilizarlo para galaxias y esas mierdas y esas áreas de la astrofísica no valen la pena. La que vale la pena es la astrofísica. Es que no. Claro, es que hay un montón de gente compitiendo por el mismo tiempo. Bueno, entonces cierro diciendo lo siguiente, cierro diciendo que de verdad necesitamos alternativas a las observaciones tradicionales que buscan, como decía ahorita David, hacer el retrieval. Dado el espectro, ese espectro puerco que nos mostró, sacar de ahí cuánto CO2, cuánto ozono hay. No, necesitamos una alternativa que es la inteligencia artificial. Pero es que ni la inteligencia artificial nos está alcanzando. O sea, David y en el paper nosotros pues dijimos, bueno, esto va a ser muy positivo para la investigación, pero yo cada día estoy más pesimista. Y entonces ahora pienso en lo siguiente, para que hagas un comentario sobre esto. Yo espero que las civilizaciones que hay en la galaxia tengan el mismo problema. Ahorita, tal que no.
Estos hijueputas que nos tuvieran, que tuvieran ventaja, que tuvieran más telescopios o que tuvieran menos oversubscription. ¿No será que de pronto eso puede resolver la pregunta de Fermi? ¿Cierto? Porque estamos solos, porque todos tienen un telescopio súper ocupado, apenas están descubriendo la inteligencia artificial y no hay manera de saber si aquí hay algo. Miran hacia el sistema solar, ven un tránsito que llaman Sol B, Sol C, y dicen, parce, yo no veo nada, présteme más telescopio. ¿No será que estamos en un problema? Pueden estar ellos en un problema también parecido. Sí. Es que igual las escalas de tiempo, el tiempo es muy raro, porque pues en cuánto tiempo cambiamos de poder ver, pues los telescopios ya más o menos que podamos ver espectros y eso, no se tiene que decir 100 años y piquito. Desde que pudimos hacer espectroscopía hasta ahora, Sí. sí, claro, 150 años, 160 años. Entonces, eso es muy poquito tiempo. Bueno, todo lo exponencial, todo eso no le parece mucho siempre, ¿cierto? Pues cada intervalo de tiempo parece mucho, pero el tema es eso, como cuánto tardamos en empezar a tener esa escala exponencial y entonces puede que los otros también estén en ese momento de aún alcanzar ese momento exponencial para empezar a desarrollar. El crecimiento tecnológico no es lineal, ni siquiera es como que todos vayan para el mismo lado. Entonces es muy complejo como, pues además como tal vez tenemos nosotros privilegio de tener ojos, por ejemplo, para poder mejor darnos cuenta que podíamos observar algo más, qué tal si solo otra civilización escuchaba cosas así. Entonces hay muchos factores ahí como en qué acceso a información podemos tener como en cada momento de la historia. Y eso también tiene vínculos biológicos también. Hay otra cosa en la que somos muy desafortunados, que veamos en el visible. Realmente es una desgracia para buscar vida. Porque resulta que las biofirmas, como le respondiste ahorita se me olvidó estoy envejeciendo muchas. Las biofirmas producen las huellas más significativas en infrarrojo. Yo me imagino que en TRAPPIST, si hay una civilización tecnológica, ven el infrarrojo, porque está alrededor de una enana roja, entonces deben ver el infrarrojo. O sea que ellos desarrollaron la tecnología infrarroja hace mucho. Y entonces ellos, por ejemplo, para ellos ver en el infrarrojo debe ser eso, deben llevar siglos viendo el infrarrojo y entonces está papeado. Todos los telescopios que ellos tienen son infrarrojos. Entonces, claro que es una desgracia también ver el infrarrojo, porque es que el infrarrojo no llega hasta la superficie de los planetas que tienen vapor de agua. Entonces me los imagino todos limitados, todos tercermundistas, pues ese término tan gordo, tan horrible, digamos todos limitados, digamos tapados, metidos debajo de su atmósfera, pero sin poder hacer astronomía hasta que tuvieron viajes espaciales y pudieron sacar los telescopios por encima. Por lo menos nosotros tenemos aficionados aquí en la Tierra que pueden ver el visible porque la atmósfera es transparente al visible, pero en TRAPPIST uno ve, la atmósfera debe ser opaca al infrarrojo. Bueno, esta cosa no sé si, perdón, vos lo mencionaste, pero no sé si todos cayeron en cuenta de una cosa, y es que la inteligencia artificial, a ver si nos das un comentario sobre esto, Andrew, David, la inteligencia artificial, los algoritmos de inteligencia artificial siempre han estado asociados a, usted dispone de grandes volúmenes de información, se los entrega a estos algoritmos y estos algoritmos aprenden. Pero marica, ¿cómo estás haciendo esa inteligencia artificial, weón, si no hemos descubierto el primer planeta con biofirmas? También es como ser conscientes de el esfuerzo que tenemos que hacer aquí. Entonces, la inteligencia no tiene datos. ¿Cómo estamos entrenando modelos de inteligencia artificial si no existen datos? Sí, efectivamente, pero todos estamos así con todo, porque igual los modelos, pues un espectro, estas líneas así, pero las líneas que de Chaos 18b, por ejemplo, ese espectro que está ahí diciendo ese es un espectro que se inventaron, que tampoco nunca ha visto nadie un espectro en medio de eso. O sea, son modelos que se proponen. Claro, pero ellos están haciendo un solo análisis. Pero vos aquí estás entrenando un algoritmo para que reconozca un patrón
pero es que no, ¿sí me entiendes? Es como si le fuéramos a enseñar a hablar a un algoritmo en balleno y no tenemos ballenos, o sea, no tenemos conversaciones en balleno. Sí, Entonces, hay la duda de la validación. a propósito, tenemos conversaciones en balleno. ¿Cuándo van a hacer el algoritmo generativo de Kant? ¡Hey! Es un proyecto interesante. Ah, súper chévere. Listo. Pero que el 1 de mayo tenemos un ciencia en bicicleta, canto de ballena, aplicación de inteligencia artificial para analizar. Pero yo propongo que alguien aquí empiece ya a una inteligencia artificial generativa que cante ballena. ¿Para qué? No, ¿está diciendo para qué? No, ¿para qué? Es ballenés. No, es importante utilizar los términos biológicos precisos. Ballenés. Entonces, Andrew, otra vez, ¿cómo de putas vamos a entrenar un algoritmo y ni siquiera hemos descubierto la primera Sí, es una limitación de, eso se llama overfitting, que es como, aprendió muy bien para este tipo de problemas, pero así no es la vida. Cualquier cosa en la universidad, no sé. Pero ahí como que nosotros en el artículo pues intentamos como brindarnos o mirar hasta donde podamos con los datos. Entonces aquí por ejemplo este ejercicio que hicimos con un espectro realista de la Tierra, que no es un espectro tomado de la Tierra sino simulado, pero con mucho más detalle y con ruido instrumental simulado, que es el que se suele utilizar, que por eso pues un ruido tampoco es como que sea tan único pues como para tenerlo a ver que observar directamente, pues seguramente hay otros fallitos como yo que hay algún fallo por ahí que entra a dañar y eso, pero en el ruido más o menos, si ya está bien estudiado pues se puede simular. Entonces aquí más o menos un ejemplo más o menos realista o un poco más realista para eso, pero efectivamente los modelos que usé son más o menos de juguete, pero igual también la información que uno tiene tampoco es que me permita mucho detalle. O sea, si la atmósfera es isotérmica o tiene una inversión de temperatura en una parte, con el ruido que uno tiene actualmente, pues no se da cuenta. O me doy cuenta, pero pues como que va a dar casi lo mismo. Entonces también ahí es como que el acceso a la información que tenemos, pues nos permite como decir, dar brochazos a grosso modo de qué hay. Y pues más o menos pues yo siento que la física o la ciencia funciona más o menos así, uno va dando brochazos, puede si algo como cada vez ser más detallado, pero siempre está ahí como intentando abarcar como pueda los problemas. Pero sí, o sea, ahí una de las cosas que hay que hacer a futuro es mejorar esos modelos de entrenamiento y mejorar el ruido con el que se está trabajando y eso, pero sí, o sea, los planetas ahí son generales y hay combinaciones posibles y combinaciones imposibles, pero la idea es que él aprenda es patrones, no tanto como responder únicamente a una necesidad específica. Y más o menos las evaluaciones que hicimos muestran que todavía siendo pues muy ideales y eso logra más o menos a brochazos gordos atinarle a esas necesidades que tenemos de encontrar biofirmas en ciertas concentraciones que consideramos realistas. ¿Podrías poner otra vez el espectro ruidoso? Estamos rajando este espectro. El espectro ruidoso. No, es que ese no, come mierda, nos engañaron. A mí me robaron, marico. Yo no vuelvo a... Sí. Por aquí me sugieren que estudia biología, marica, ¿no? Cuidado, hoy Mario decía que era astrónomo frustrado desde chiquito. Yo soy biólogo frustrado, pero ya grande. Oiga, no, es que miren, yo no sé, cada día a mí me sorprende más el poder de estos algoritmos. Pues claro, digamos, el boom de la sorpresa vino con el hecho de que aprendieron a hablar como en 8 días, cuando uno se demora como ciertos 5 años para decir unas cosas con sentido. Ellos aprendieron a hablar en 8 días, los algoritmos generativos. Es que miren esa porquería de espectros arriba, pues los amarillo, rojo y azul. ¿Cuál de esos tiene biofirmas? Todos, pero ahí la gracia era mostrar que los puntos sean exactamente iguales, aunque haya concentraciones que son imposibles de encontrar. Exacto. O sea, a mí siempre, este será el diagrama que para mí es el más significativo y el más sorprendente,
que haya un algoritmo que diga, hay algo interesante en todos esos punticos rojos. Vamos a ver algo interesante, marica, yo no veo ahí nada interesante. Y ahí es donde yo digo, quienes hicieron el análisis con Kepler 18b, la pregunta es, ¿por qué no desde el principio hicieron esto? O sea, ¿para qué es un full retrieval? En una señal hiper ruidosa, pensando que de pronto puedes verla a través de técnicas que el cerebro humano pueda procesar o el cerebro humano pueda entender cuando se lo podemos encargar todo completamente a las máquinas. Yo me imagino que si entrenáramos ahí, otra idea de Pepe, andate para el espectro criticado, que no nos estés escuchando los autores, nos disculpamos con los autores, nunca va a dar esta huevonada, ¿cierto? Pero ese, ¿cierto? Este es el famoso, perdón, no es Kepler, es K2 porque es de la segunda fase. Este es el famoso del dimetilsulfuro. Sí, ahí está la línea por ahí, 3.5, ahí está la línea. Correcto. Esa banda, Sí, esa banda. ¿cierto? No pasa. Mejor la inteligencia artificial, o sea, que detecte algo en medio de eso. Entonces, el paper es, ¿por qué no hacemos un algoritmo para detectar dimetilsulfuro en... tú dices que esto es un haitiano, en haitianos. Siguiente paper de David, detección de dimetilsulfuro en haitianos. Creas 28 millones de espectros y lo mejor es que lo podemos aplicar a uno de verdad, que ya sabemos que o sospechamos que tiene dimetilsulfuro. Pues, no, pues, porque no he hecho ni qué hace, ¿saben? Si es, creo que hay modelos que dicen que puede ser de magma caliente cubierto. Mejor aún, el paper tuyo va a decir, ahí no hay dimetilsulfuro, ¿cierto? Y entonces va a decir, los engañaron, les robaron su platillo. Y la otra pregunta es que tú tiras la Tierra, que tiene millones de moléculas en ese mar que yo voy a filtrar, contra un espectro de longitud de onda que apenas me va a tirar 2 o 3, ¿no? Entonces es un contraste terrible. Si yo, por ejemplo, tirara a Encelado o a Titán, ¿cómo me daría contrastar ese ruido tan increíble de la Tierra con algo, estoy exagerando, ni siquiera puedo imaginarme, con algo medio alto como Titán y Encelado y con estos que están a toda esa cantidad de distancia? ¿Qué tal la inteligencia artificial, haría ahí ese filtrado de esos 3 puntos? Igual, o sea, el espectro de la Tierra no es el de la Tierra, sino que es como si TRAPPIST-1 estuviera cubierto con la Tierra, o sea que ya es un planeta así lejos y con un montón de ruido, aunque TRAPPIST-1 es de los sistemas que mejor señal ruido tienen, que es como de 5, pero de los mejores señal ruido para pues, planetas rocosos. Es que igual ahí hay un tema que hay que mirar, porque igual lo probamos como con agua, pero no hay tantas moléculas, entonces ¿qué tal si otras moléculas vienen a interferir, a solaparse con estas biofirmas que estamos teniendo y no estamos teniendo en cuenta? Entonces ahí primero está eso, pero al tomar por lo menos el espectro de la Tierra, que hay otras moléculas, pero es que también estaba fácil porque, bueno, este es el espectro de la Tierra. Hay otras moléculas, pero pues no aportan nada en términos de información para el nivel de ruido que uno tiene. O sea, uno solo alcanza a ver ese pico grande de ahí, este piquito, si algún poquito este. Entonces ahí hay mucha información que no se logra captar. Claro, hay mucha información de otras moléculas en otras longitudes de onda. El tema es qué instrumentos tenemos para observarlas y si esos instrumentos tienen suficiente sensibilidad o son muy ruidosos. Por ejemplo, miren que esta región de acá tiene un ruido más o menos pues, bajito, pero el ruido de aquella longitud de onda larga son mucho más grandes. Entonces también ahí es como que hay moléculas que tal vez yo no pueda detectar en frente porque todavía la capacidad instrumental no está para ello. Pero eso, no sé si respondo más o menos a su pregunta. No, porque de acuerdo a lo que, pues de las cosas que estamos imaginando con Jorge es, yo ya tengo tan entrenada la inteligencia artificial que voy a armar un viaje. Yo voy a decir, ¿sabe qué? Vayamos primero a Encelados de Titán, porque ya estamos seguros que las moléculas que queremos encontrar en TRAPPIST o en otros están ya allí. Y el algoritmo nos está diciendo sí, y ese está muy cerca. Pero, Mauro, es porque hablas de Encelados y Titán, sí, como todos estos contranstos, no puedes
no puedes aplicarlo a Enceladus y a Titán. Claro, pero se supone que estoy poniendo como blanco positivo la Tierra, ¿cierto? Para poder hacer comparación. Claro, eso es un extraterrestre. ¿Ves que en la Tierra hay biofirmas? Y decir, voy a un viaje, hace un viaje acá. ¿En dónde entran en Enceladus y Titán aquí? Voy a que si Enceladus y Titán tiene biosignatures desde acá. ¿Sí? Pero Sí. desde acá, ¿cómo? Si lo estamos viendo por tránsitos. No, claro. O sea, no estoy hablando de que James Webb y de todos modos tampoco él está volteado a mirar hacia la Tierra. Lo único que tenemos es esos benditos puntos azul que Carl Sagan pues guardó esas imágenes, pero ni siquiera se pueden utilizar imágenes lejanas de la Tierra para hacer un análisis de este tipo. Pero pues podemos correr los modelos para decir, en la Tierra da esto, en Titán da esto, en Enceladus da esto, en Trappist da esto. Entonces, la inteligencia artificial tiene que sacarnos a encontrar intersecciones entre todas esas. Pues ahí tocaría como pasar eso, ahora Titán no es una luna, sino que es un planeta orbitando, y no solo eso, sino que no está orbitando una estrella como la del Sol, sino que es una estrella mucho más pequeña para que el tamaño tan pequeño que tiene Titán pueda ser comparable con el de la estrella, entonces vaya una señal suficiente, y ahí estaría detectando la atmósfera de un exoplaneta, entre comillas, que tiene cierta cantidad de metano, que no recuerdo el dato, pero creo que es mayor al de la Tierra. Entonces el algoritmo es capaz de detectar metano con más del 60% de las veces en 10 a la menos 6. O sea que si Titán tiene 10 a la menos 4, hace rato había podido detectarlo. Como planeta con metano, o planeta interesante porque tiene metano. Hasta ahí da la cosa, no sabe cuánto hay, no sabe eso, pero suponiendo que la señal ruido que estoy teniendo de ese instrumento, pero de ese exoplaneta Luna, que está orbitando una enana roja, es suficiente para poder sacar esa información. Es que el set de entrenamientos está como representando un montón de combinaciones de posibles planetas, aunque sean gemelos de la Tierra, simplemente porque estoy basándome en la señal ruido. Entonces, efectivamente, ahí esas atmósferas se puede haber detectado. Habría que ver si no sé si tendrá hidrógeno, asumo que por una luna pues fuera de la línea de hielos, pues ahí ya tendrá otro tipo de moléculas, y esas moléculas no estuvieron en cuenta en el entrenamiento. Entonces tal vez ayuden a generar falsos negativos, falsos positivos, aunque nosotros hicimos un análisis más o menos de cómo las moléculas interfieren, y a niveles muy altos pues igual se logra detectar esas señales de las moléculas que no se interesan. Bueno, uno de los problemas que tenemos en astrobiología es que la vida detectable lleva muy poquito en la Tierra. Cuando digo detectable, pues grandes modificaciones de la biosfera solo se produjeron después de que, no sé, los organismos vivos poblaran la Tierra. Y entonces empezaron a cambiar el panorama de la superficie. O sea, la Tierra tuvo la superficie de los continentes. Cuando surgieron, era yerba. Solamente hasta hace, no sé, 500, 600 millones de años empezó a poblarse de vegetación, después de animales, y empezó a ser notable. Entonces, ¿qué sucede? El problema que tenemos en la astrobiología es que de toda la historia de la Tierra, solo un pedacito ha sido detectable. O sea, ya pasaron por aquí los James Webb extraterrestres y no vieron ni mierda. No, allá voy. Otra idea de paper daily para que la saquemos ahí con Laura. Pues, ¿qué fracción de los 3.800 millones de años en donde la vida estaba en la Tierra es detectable con un random forest y 5 tránsitos? ¿Cierto? Adivine, porque uno siempre escribe un paper, uno nunca escribe un paper si no tiene la respuesta, si una adivinanza la respuesta, ponerla en el astro. Adivine pues, adivine no, David, sino que base en tu experiencia, con 5 tránsitos, que haya sido capaz un David Duke extraterrestre de decir, la Tierra era interesante, ¿cuánto tiempo? Pues el metano es como la molécula que más ha estado presente en todo momento. A veces ha disminuido, pero en general el metano pues suele tener niveles altos, incluso llegó creo que hasta 10 a la menos 4, 10 a la menos 3 en algún momento. Que muchos, ¿no? No, 5 tránsitos, pues al menos ni siquiera con ese algoritmo, pues casi no. Pero 10 tránsitos, por ejemplo,
al menos por metano, una gran parte de eso, aunque sería prebiótico, pues mucha parte, o metano no me está diciendo nada. ¿Y es tránsito entonces? Sí. Listo. Ya el ozono, este espectro de acá, que es de 2000, hace 2000 millones de años atrás, creo que es el momento en que ya se oxidó la atmósfera terrestre. Entonces, más o menos desde ahí se podría empezar a detectar metano, porque se muestra que desde ahí, pero no ozono, porque desde ahí ya hubo suficiente nivel de ozono. Es más, ¿saben quién deberíamos escribir el paper entre todos? Porque resulta que David escribió un paquete de software para hacer esto, y en el curso de astrobiología vamos a enseñar a usar. Incluye a los profesores, pues, hay que educar a los profesores también. Entonces, vamos a usar el software. Lo podemos hacer como un ejercicio. Traemos el algoritmo tuyo entrenado y podemos a todos los estudiantes. Cada uno le entregamos un millón de años. ¿Cierto? Y entre todos, que cada quien levante la mano y diga, a mí me detectó. A mí me dijo que sí, que la Tierra tenía vida observada a 15 parsecs de... Ah, no, Carecimba, espérate un momentito. El algoritmo está entrenado, es para las nanas rojas. Es urgente, David, que entrenemos a esta huevonada para planetarlo de estrellas como el Sol. Entonces hablemos de eso. ¿Por qué no estrellas como el Sol? ¿Por qué el trabajo se hizo con estrellas, con enanas rojas? Es porque el método de detección es el tránsito. Entonces un tránsito, incluso en enanas rojas, incluso detectar un planeta más fácil, porque incluso en enanas amarillas no sé cuántos planetas habrán detectado, pero asumo que menos que de rayos pequeños. Lo que pasa es que entonces el tránsito se basa en, yo creo que no tengo ningún gráfico, pero el tránsito se basa en cuánta luz de la estrella es capaz de tapar el planeta. Y eso es un área, pues como está muy lejos, uno no ve un disco, pero asumamos que hay un disco y el planeta está tapando un pedazo de ese disco. Entonces, ¿cómo hago para que el planeta destaque más? Tape más disco, o que el planeta sea muy grande, o que la estrella sea muy pequeña. Como no estamos buscando gigantes gaseosos, sino que estamos buscando planetas rocosos, que son pequeños ya, entonces tengo que hacer que la estrella sea lo más pequeña posible. Y las estrellas más pequeñas que hay, por el momento, pues como que se han observado, por ejemplo, una es TRAPPIST-1. Entonces por eso nos centramos ahí, porque es como a mediano plazo, no sé si a largo incluso, los planetas que podemos detectar muy bien van a estar alrededor de estrellas muy pequeñas. Porque ya en planetas en estrellas como el Sol, yo no voy a ver casi nada porque el planeta es una mosquita que va a bajar un poquito y no voy a tener casi señal, y sumados un montón de ruido, entonces ahí menos. Además hay más estrellas. Sí, ahí mencionaron que hay más de enanas rojas en el universo, y eso también es cierto, entonces también aumenta ahí la ganancia, ¿cierto? Hay un problema grande, y es que esas enanas tienen un momento mientras están llegando a ser estrellas de la secuencia principal, tienen un momento de vida loca que pues muy seguramente destruyen las atmósferas primarias que tengan esos planetas. Entonces, de hecho se piensa que estos planetas de TRAPPIST-1 todos perdieron casi toda el agua en cierto momento. Y ya hay modelos que puede que no hayan perdido toda y sería suficiente, porque pueden que sean planetas con densidades muy bajas, o sea que son planetas más tipo hielo, entonces tienden a tener más agua, entonces no la perdieron toda. Pero entonces hay una ganancia en que puedo observar más, pero son estrellas menos amistosas para la vida, pues porque emiten mucha radiación. Pues ahí la principal, muchas cosas. Una es malicia, y es que es un sistema y un planeta que se estudia más actualmente y estamos ahí. Hay mucha más gente que va a citar el paper. Sí. Pero aparte, como hay más gente estudiando TRAPPIST-1, también hay más vida en TRAPPIST-1b, en la Tierra, centrada en TRAPPIST-1b. Sí, pero además hay otras razones. Primero, tiene muchos más planetas. Entonces, ser un planeta es un sistema que es más interesante en términos de ciencias planetarias,
hay más trabajos explorando ese sistema. O sea, de verdad yo buscando Air Twins, gemelos de la Tierra, detectables con el James Webb. Todos se centraban, pues muchísimo entraban en TRAPPIST-1 y específicamente en TRAPPIST-1e. Y además, el TRAPPIST-1 y ese sistema, yo estoy buscando y es un sistema que en general tiene muy buena señal ruido. O sea, de lo primero que uno puede llegar a observar va a ser ese sistema con más detalle. Y pues el artículo, que es una prueba conceptual, también uno puede decir, para este caso particular puede servir. Entonces más o menos fueron como las razones para plantear eso. Aún así, como se trabajó con señal ruido y uno en el entrenamiento normaliza los datos, o sea que, por ejemplo, acá miren que el espectro, los de la derecha van de 0 a 1. No dicen tantas partes por millón, ni radio del planeta, radio de la estrella, no que es de 0 a 1. O sea que ahí pues puede ser cualquier tipo de planeta, entre comillas, que simplemente tiene tanta capacidad de absorción de esas moléculas. Entonces, igual es más o menos general, pero sin TRAPPIST no se estudió pues en donde de todas las situaciones, condiciones especiales que tenía ese sistema. Oye, Andrew, entonces a vos te dan tiempo en el James Webb. Andrew. Por favor, muchachos, tengan en cuenta 50 años. Ya me he tostado mucho, Dicen que los 50 son los nuevos 30, pero es que mi caso son los nuevos 70. Oiga, ves, David, usted le da tiempo en el James Webb. Usted se tira sus 10 tránsitos. Pues muy afortunado, pues, porque vieron ese artículo y dijeron, este man es un genio, marica, hay que darle ese tiempo. Tomas el espectro de TRAPPIST-1e, pasas tus algoritmos y los algoritmos dicen, no, ese planeta no me interesa. ¿Usted qué? Reportaría eso y diría, ay, que no puedo leer más. El dilema. Lo que usted dijo es que su algoritmo dice, ahí no hay nada. Pues hay que tener en cuenta que es la... No, mentiras, no, pues ahí... ¡Confianza! Ahí sí, pues ahí... Es que el clasificar binario es muy... Pues decir no hay nada en este clasificador tiene mucha certeza, pues bueno, 1 de cada 10 tampoco es tantísima, pero sí es mucha, pues para estar adivinando. Entonces digan, no, pues buscarle un poquito, pónganse a mirar otra cosa. Claro que eso sí se podría decir. Miren que los resultados negativos también son resultados, ¿no? Ya le tengo el título va a ser, perdón, Mauro, del artículo va a ser, no chismeen más con TRAPPIST-1e, no huevoneen más, atentamente, David Duque, Laura Flor y Laura Flor. Pero entonces, ahora la pregunta es lo que dice Andrew, ¿por qué entonces no lo tiras a otro sistema solar para ver cómo se comporta el modelo? Porque es finalmente lo que nos interesa. Es decir, no podemos hacer un modelo de inteligencia artificial que funcione perfecto para comparar la Tierra con TRAPPIST-1. Y entonces uno dice, ¿eso para qué es? ¿Eso para qué sirve? ¿A quién le va a ser útil? Pues es que demostramos que había definitivamente una cantidad de biosignatures, ¿sí? Comparando la Tierra contra este. Y entonces uno le dice, bueno, pues entonces póngalo contra otro. Y dice, no, ahí no corre. Esa es la pregunta de corte. No, pero el algoritmo sí correría en otros tipos de sistemas. Pues ahí, eso sí, las limitaciones, por ejemplo, tipos de estrellas. Pero afortunadamente, pues los que más se pueden estudiar y más información dan son... David, hay que hacer ese paper. Son esas enanas rojas específicas. Vamos a hacerlo con 3 tipos de espectrales diferentes. ¿Sabes qué hacemos, David? Porque es que aquí nos concentramos en JWST. Le metamos las capacidades de AVEX. Bueno, claro que, oiga, no hemos hablado de eso, el efecto de Donald Trump en la astrobiología. ¿Cuál es el efecto de Donald Trump en la astrobiología? ¿Puedo decir palabras? Esta gonorrea va a atrasar. Donald Trump va a atrasar posiblemente una década todos los proyectos observacionales, el lanzamiento del buscador de tierras, pues puta mal parido, pero bueno, no, es que sin mencionar. ¿Prohibió la palabra RNA esta gente aquí? No. La palabra evolución. Los proyectos de investigación para RNA y evolución. La palabra, ya no puede pagar. No, es que es un miserable. Bueno, tienen que correr, hay que decir, vamos a hacer el paper y vamos a decir, cuando tengamos AVEX en el futuro, estamos hablando, por ejemplo, de 400 años en el futuro, pero lo vamos a tener y vamos a decir, bueno,
cuál es la capacidad que tiene con esas capacidades mejoradas. Sí, toca explorar, es una de las cosas, es mirar o instrumentos de James Webb o esto, el ELT o el AVEX. El ELT también es muy... Hay que mirar ahí, si no, pues otro trabajo larguísimo de simular el ruido de ellos primero, pero sí. Y yo creo que toca también, pues, empezar a escribir en chino, yo no sé. ¡Hombre! Esa es muy importante. En esto los chinos empiezan a escribir papers en chino solamente y quedamos en la puta inopia, marica. Y vamos para allá. Yo tenía esa pregunta, me olvidó. Afortunadamente para dejarlo en paz. Yo tenía la pregunta de que si el ciclo solar afecta mucho en los resultados que tú obtienes de los tránsitos. Sí, porque pues hay momentos en que hay más manchas solares o menos, entonces ahí la contaminación estelar va a afectar lo que uno pueda observar. Entonces ahí es una de las mitigaciones que intentamos hacer con estos autoencoders. Pero efectivamente eso es uno de los grandes problemas actualmente en el estudio de los espectros del planeta. Porque en general se piensa que todos están muy contaminados porque pues, las estrellas no se podía suponer que eran visitas perfectas. Entonces, efectivamente ahí pone un desafío y, bueno, yo no enfaticé mucho en eso, pero ven que hay unas líneas, pero también hay unas franjas. Esas franjas representan lo máximo que logra afectar el rango de contaminación estelar que yo tuve en cuenta. No era poquito, pues, o sea, eran los rangos más esperables del transistor. Entonces, sí, efectivamente puede afectar los rendimientos. Miren que aquí, por ejemplo, el negative rate en los SNR bajos tiende a bajar un poquito, o sea, que tiende a confundir un poquito más el algoritmo. Y efectivamente, eso, la contaminación estelar, pues, siempre va a hacer estragos, pero el algoritmo se entrenó para lidiar con eso. Andrew, ¿y las tecnosignaturas? Jorge preguntó por las tecnosignatures. Es algo también que estoy interesado. Es que, o sea, yo creo que todavía no son observables. Porque, por ejemplo, la agricultura que cambia el ciclo del nitrógeno y aumenta un montón los niveles de nitrógeno en la atmósfera, aún no se podría detectar. Requeríamos como 100 millones de personas para que se empezara a hacer una marca significativa en la atmósfera. De tecnosignatures de gases, ¿cierto? Pues ya si nos hablan, pues, otra cosa. Pero a partir de eso sí. De igual manera sería muy interesante y yo también tengo eso ahí en el tintero de mirar qué se necesita o cuánto se necesita para eso. Lo mismo que leí en ese momento de cuánta agricultura necesita, cuántas industrias se necesita para, o qué planeta distópico se necesita de la ciencia ficción para poder ser detectado por las tecnofirmas. Ya tenemos un invitado aquí para la novela. Las ondas no son detectables todavía, ¿cierto? Es que eso ya se hace por radio, ¿no? O sea, SETI, para detectar la señal. Clorofluorocarbono. Eso, iba a preguntar por eso. ¿Qué moléculas podrían buscar que fueran como los clorofluorocarbonos? ¿O qué se te podría pasar por eso? Es que tengo que acordar, pero no, ahí hay sí, estos también todos estos gases de nitrógeno. O sea, óxidos de nitrógeno. Sí, hay varios. Contaminación, sí. Hay el NO. El NO3, no, y también yo no me acuerdo más, ahí quedo pendiente con eso. Tengo el artículo si quieren. Entonces sí, que habla de eso, pues un resumen de... No, es que queremos tu artículo. Ahí tenemos. ¿Cuántos artículos salieron hoy? 4 artículos salieron hoy. No, ahora sí es Andy, No, a David ya le estoy pidiendo que haga la vuelta en la notaría. Si vamos a seguir como colaboradores científicos, Andrés David Duque. Mejor aportar todas las pastillas de la memoria. Come mierda. No, yo conozco a David. David nunca está cansado. Este muchacho sale de aquí a trabajar. Bueno,
Muchas gracias entonces a todos los que siguieron esta transmisión. Gracias, David, hermano. Excelente trabajo. Pues Lauren y yo que hemos estado ahí acompañando a David en el final de su carrera, pues nos hemos sorprendido mucho realmente por la capacidad de trabajo y sobre todo la independencia científica, que ese es el sueño para todo profesor y profesor. Yo tengo una persona que uno sabe que pues, que no necesita instrucciones pormenorizadas. Entonces, excelente. Bien, ahí tenemos entonces otro paper más en AMEBA, seguramente se vendrán más. Y de nuevo, si hay aquí personas que estén asistiendo al curso de astrobiología, pues hoy pusimos un ejemplo muy sui generis, que fue presentar un paper escrito por la persona que lo está presentando, pero esto mismo lo puede hacer cualquier persona con un paper que no sea de esa persona, para que se animen en el curso. Y obviamente también editamos para quienes no están asistiendo al curso, que nos den más ejemplos, que le den a nuestros estudiantes más ejemplos de cómo presentar papers en AMEBA. Porque es que les contaba, hablamos con Mario y con Mauricio, que llevamos muchos meses en AMEBA presentando reviews, libros, etc. Volvamos a los papers. Muchas gracias. Compañeras que están en Meet, disculpan los problemas iniciales de